Buenas tardes compañeros, hoy vamos a resolver el ejercicio número 28 del tablero que consiste en aplicar tanto cinemática como las leyes de Newton. El enunciado dice así: imagine que forma parte de un grupo de diseñadores para una exploración futura del planeta Marte, donde la gravedad es igual a 3.7 metros por segundo cuadrado. Un explorador saldrá de un vehículo que viaja horizontalmente a 33 metros por segundo, cuando esté a una altura de 1200 metros sobre la superficie, y luego caerá libremente durante 20 segundos. En ese momento, un sistema portátil avanzado de propulsión, PAPS, por las siglas de Portable Advanced Propulsion System, ejercerá una fuerza constante que reducirá la rapidez del explorador a cero en el instante en que toque la superficie. Entonces, la masa total, el explorador, el traje, el equipo y el PAST es de 180 kilogramos. Suponga que el cambio de masa del PAST es insignificante porque al ser un propulsor funciona con combustible y entonces habría una variación de masa, pero aquí nos están indicando ya que sería insignificante ese cambio. Entonces no se tendría en cuenta. También determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el propulsor deberá ejercer y durante cuánto tiempo deberá ejercerla. Despreciemos también la resistencia del aire. Entonces lo primero es revisar, identificar qué datos tenemos. ¿Ya? En primera instancia aquí está el vehículo espacial y este es el explorador. Tenemos en la altura a la que este saldrá del vehículo, ¿verdad? Y este vehículo viene con una velocidad horizontal de 33 metros por segundo. Esto lo que quiere decir es que el explorador también tiene una velocidad inicial en x que va a ser la misma con la que venía el vehículo. Por eso, bueno, tenemos una gravedad, ya la conocemos, velocidad inicial en x sería 33 metros por segundo. Tenemos una masa total que es de 180 kilogramos y nos dan un tiempo, unos 20 segundos, donde caerá libremente. Entonces, en primera instancia, queremos saber qué se encuentra en términos de posición este explorador transcurrido esos 20 segundos, en esos 20 segundos. De esta manera usamos esta ecuación de la posición en Y, ¿no? ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, Y final, bueno, sabemos que la velocidad inicial en Y es igual a 0. Entonces la cancelamos. Por lo tanto, queda la altura a la cual va a caer, que son 1200 metros. Aquí están sin las unidades, pero al final sí se usan. Y menos un medio de gravedad, la mitad de 3.7, 1.85 metros por segundo cuadrado, por el tiempo 1 que nos dan de 20 segundos al cuadrado. Entonces al final tenemos 1200 metros menos 740 metros, que nos da 460 metros sobre la superficie. O sea que en teoría ya ha recorrido cierta distancia y, por ejemplo, puede estar por aquí a 460 metros sobre la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que la aceleración que va a tener ese cuerpo es debida a la gravedad, pero sería negativa, sería menos 3.7 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué digo por el segundo al cuadrado? Pues la razón de que el signo sea negativo es que en esa caída libre que está ejerciendo el explorador, el cuerpo se va, el cuerpo, o sea, el explorador, se va acercando al suelo, ¿no? Se va acercando al suelo. Entonces, la altura va disminuyendo, su velocidad será negativa y esa caída aumenta la velocidad negativamente. Entonces, por lo tanto, tendríamos que considerar a la gravedad como negativa, por este caso. También entonces queremos encontrar la velocidad final, una velocidad final del explorador en esos 20 segundos. Es decir, supongamos que ya aquí son los 20 segundos, la idea es saber qué velocidad lleva en el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a encontrarla. Entonces sabemos que la velocidad en Y es igual a la aceleración en Y por el tiempo.
La aceleración al Y sería menos 3.7 metros por segundo cuadrado por los 20 segundos que va experimentando en caída libre. Eso nos da una velocidad final en Y durante ese punto, puede ser aquí, durante ese punto, igual a menos 74 metros por segundo. ¿Listo? Y eso en primera instancia. Y ahora, ¿qué queremos encontrar ahora? Ahora tenemos que hallar esa aceleración que debe ejercer el propulsor, de tal manera que reduzca la rapidez con la que viene el explorador y que en el momento justo en que toque la superficie se reduzca a cero. Entonces, ¿cómo encontramos esa aceleración? Pues ahora vamos a tomar este de aquí, o sea, después de los 20 segundos, no como el inicial, ¿ya? No como el final, perdón, sino como el inicial. ¿Qué quiere decir? Que esa velocidad final en Y que lleva que tienen ese punto de 20 segundos y a una altura de 460 metros sobre la superficie que ya habíamos encontrado, entonces la velocidad inicial sería esa, de menos 74 metros por segundo. Entonces, sabiendo que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la variación de la altura, al final vamos a tener que la aceleración se da medida por esta expresión. La aceleración en Y será igual a la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado dividido entre menos 2 veces la variación de la altura. Entonces, la aceleración en Y, aquí la tenemos. La velocidad final en Y sería 0 porque recordemos que sería el momento en que tocas el piso. Sería 0 menos, ¿ya? Menos 74 metros por segundo. Eso nos da positivo. Ya recordemos que esta hora es la inicial. Y eso dividido entre menos 2, la Y final sería 0, sería el momento en que toca el suelo. ¿Ya? Menos la altura inicial, que ya no serían los 1200 metros, sino en ese momento que estamos estudiando específicamente. Por lo tanto, serían los 460 metros que está sobre la superficie. Entonces, menos 74 metros por segundo al cuadrado nos da 5476 metros cuadrados sobre el segundo cuadrado. Negativo por negativo, positivo, y 2 por 460 son 920. Por lo tanto, la aceleración que ejerce el propulsor es de 5.95 metros por segundo cuadrado. Hasta ahí. Ahora, lo importante ahora es también conocer en cuánto tiempo deberá ejercer dicha aceleración para que esa rapidez pueda ser cero en el momento en que toque la superficie. Entonces, ese tiempo de desaceleración, ¿ya?, va a estar dado por la variación de la velocidad durante ese tramo dividida entre la aceleración en Y. ¿Listo? Entonces, la velocidad final sabemos que es 0 menos la velocidad inicial en Y, que ya habíamos determinado que es menos 74 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, 0, se dan cuenta, negativo, negativo a positivo. ¿Listo? Solo que aquí está un poco mal acomodado, pero espero que me estén siguiendo. Y eso dividido entre la aceleración de ese propulsor que ya encontramos, que son 5.95 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da 12.43 segundos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esa aceleración para desacelerar al cuerpo que viene en caída, ¿ya?, debe aplicársela durante 12.43 segundos. Entonces, esta parte tiene que ver con cinemática, movimientos en 2 dimensiones, pero este ejercicio en particular es muy interesante porque también permite jugar con las leyes de Newton. Entonces, supongamos que en el explorador, cuando esté en este tramo por aquí, ¿ya?, vamos a identificar su esquema de cuerpo libre. Entonces, hay un peso, ¿verdad? Tenemos un peso hacia abajo y tenemos hacia arriba, a lo largo del eje Y, la fuerza de propulsor. ¿Listo? Entonces,
Si hacemos la sumatoria de fuerzas, sabemos que la fuerza del propulsor menos el peso debe ser igual a cero, porque se supone que en ese punto, ¿ya? Se supone que en ese punto debería reducirse a cero, ¿no? Entonces la fuerza del PAS en teoría debería ser igual a la masa por gravedad. Pero si atendemos a la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, quiere decir entonces que la fuerza del PAS debe ser igual al producto de la masa total que ya tenemos por la aceleración en y que también la tenemos. ¿Listo? Entonces, entonces al final queda expresada la fuerza PAS neta de la siguiente manera. La masa, ya como factor común, multiplicada por la sumatoria de la gravedad más la aceleración del propulsor. Entonces esto es igual a 180 kilogramos. La aceleración del propulsor es de 5.95 metros por segundo cuadrado más la gravedad. Y al resolverlo tenemos una fuerza de 1737 newton. Esa fuerza de 1737 newton es la del componente Y. ¿Listo? Y el ejercicio también nos pide encontrar entonces la fuerza en la componente horizontal. ¿Cómo la encontramos? Pues esa aceleración en x va a ser igual a la velocidad en x que ya conocemos sobre el tiempo. Pero ¿cuál tiempo? El tiempo en que emplea el propulsor una aceleración determinada que ya encontramos, que es igual a 5.95 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué el mismo tiempo? Porque para que sea cero, tiene que parar ya verticalmente y horizontalmente el explorador. Entonces aquí realmente sería la velocidad final en y menos la velocidad inicial en x. Y como estamos tomando las velocidades negativas por los términos que ya planteamos al principio, sabemos que sería 0 menos 33 metros por segundo y eso nos daría positivo. Entonces al hacer eso tenemos una aceleración en x de 2.66 metros por segundo. Y al final la fuerza del PAS en x sería la masa por la aceleración en x. Y eso nos da un valor de 479 newton. ¿Listo? Y eso sería todo. Esto fue muy interesante. Y otra cosa que también estoy pensando es por qué hay una aceleración en x y debería ser constante su velocidad y tal. Pero lo que pasa es que estamos considerando que en este punto ya hay una desaceleración y eso cambia muchas dimensiones del ejercicio. Entonces